Bueno, muy buenas noches tengan todos y bienvenidos a una conversación más, a una reunión más en la que vamos a estar quemando micrófonos. ¿Cómo están todos ustedes? Les saluda Fernando Varela y hoy tenemos una edición muy interesante que esperemos pues ustedes la compartan, ¿no? Porque lo que queremos a través de este Facebook Live, muy buenas noches tengan todos para que estos temas lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Hoy nos acompaña y tenemos un invitado de lujo. Están todos ustedes, les saluda Fernando Varela. Vamos a estar platicando de un montón de cosas interesantes, cosas que están ocurriendo ahora y también cosas que han pasado, ¿no? Que de alguna forma son cosas que han ocurrido que construyen el futuro, ¿no? También quiero, por ahí está Eva, quiero saludar a Eva, que compañera de Quemando Micrófonos. ¿Cómo estás, Eva? Hola, Fer, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Todo muy bien. Y también saludamos al abogado Luis Javier Santos, fiscal reconocido con una trayectoria muy grande y que nos va a estar acompañando aquí, que vamos a estar conociendo un poco de su trabajo y también un poco también de quién es Luis Javier Santos. ¿Qué tal está, abogado? Bienvenido a Quemando Micrófonos en esta edición de Justicia Asintomática. Muy bien, buenas tardes a todos y para mí es un honor compartir con ustedes y cada vez me causa alegría poder dar a conocer nuestra labor a quienes nos escuchan. Bueno, pues le decimos a la gente que pueden hacer sus respectivas preguntas en el feed de la transmisión y que también la compartan, porque hoy vamos a estar platicando un poco de lo que hizo la Maxi, lo que hizo la UFESIC, de cosas que pasaron hace algún tiempo también con aquella famosa huelga de los fiscales, un montón de cosas interesantes y también lo que está ocurriendo ahora, que es el tema del momento y pues tristemente la corrupción siempre se ha vuelto un protagonista en el día a día de Honduras. Pero platiquemos un poco de eso, abogado. ¿Quién es Luis Javier Santos? Platiquemos un poco quién es en tema ya, digamos, de currículum y además de eso, de dónde nace ese interés de luchar de esta manera contra la corrupción, para que la gente se vaya metiendo ya en este film. Bueno, mi labor como fiscal inició en el 1998. Inició durante el fenómeno, el huracán Mish, que por eso no asumimos el cargo en el momento que debíamos, ¿verdad? Tuvimos que esperar que el huracán pasara para poder asumir el cargo en la ciudad de Tocoa. La ciudad de Tocoa fue el primer lugar donde yo fui asignado como fiscal. Luego de la ciudad de Tocoa fui trasladado a la ciudad de Tela por amenazas en Tocoa por haber investigado una avioneta con más de 500 kilos de cocaína que cayó en unos terrenos de Palma Africana, y por haber investigado también a unos policías de Hacienda, que en aquel entonces existía la policía de Hacienda, que se dedicaban a recoger cobros o solicitar cobros a todas las personas que vendían bebidas alcohólicas. Pues en Tela también estuve como fiscal 3 años, donde me tocó conocer una red de corrupción que estaba liderada por un periodista de esa ciudad que en paz descanse, él falleció, y donde estaban involucrados jueces, estaban involucrados algunas otras personas, donde se cambiaban las sentencias en los juzgados. Estas personas fueron llevadas ante los tribunales. Y también una red que había en Undutel. Si ustedes recuerdan, antes, para instalar una línea telefónica era bien difícil, pues los de Undutel cobraban 10,000 empiras a cada persona para podérsela instalar. Encontramos más de 200 víctimas y fueron llevadas ante los tribunales y fueron condenadas. Luego buscaron la contratación de algunos mareros para que nos atemorizaran, y entonces en ese sentido fuimos trasladados a la ciudad de San Pedro Sula, donde me
conocer en primera instancia, ustedes no sé si recuerdan los 107 muertos que hubo en el Centro Penal de San Pedro Sula, que realmente al final la Corte sobreseyó ese caso, pero nosotros cumplimos con la investigación y acusar. Luego asumí el cargo de fiscal regional contra la corrupción en San Pedro Sula, ¿no? En San Pedro Sula, la Asociación de Fiscales en ese entonces, liderada por el fiscal Víctor Fernández, ha iniciado un proceso de adecentar la institución, motivado por la misma formación que la institución nos había dado, pues, porque la institución nos había formado como fiscales queriendo a la institución, de manera que la defendiéramos ante cualquier amenaza externa que podía haber. Y en ese entonces había una serie de amenazas de políticos, e incluso de personas involucradas en el narcotráfico. Y nosotros lo que hacíamos era hacer lo que creíamos correcto en defensa de la institución. Así la Asociación de Fiscales denunciaba a los propios compañeros. Denunciamos a un grupo de fiscales que se habían enriquecido dentro de la institución. Y eso porque todos nos conocemos dentro de la institución, todos sabemos quiénes son. En ese entonces éramos menos y sabíamos, todos ganábamos lo mismo. Es posible que estos fiscales tengan 3 vehículos, tengan una casa y sean solventes, y nosotros que ganamos lo mismo que ellos no lo somos. Entonces, de esa manera, fui cubriendo a un grupo de fiscales que se estaban enriqueciendo también dentro de la institución y los denunciamos. Los denunciamos por ese tipo de acciones. De hecho, descubrimos y aportamos declaraciones de personas a las cuales se les pedían hasta 200,000 lempiras por dejar de actuar en algunos casos. Hubo varias declaraciones que luego fuimos relevados de conocer ese caso, pero al menos dimos ese paso de denuncia. También denunciamos a un coordinador regional que quiso presionar a una fiscal para que dejara libre a un director, a una directora de una institución muy famosa en San Pedro Sula que había sido detenida. Entonces, en ese entonces, esos fiscales no accedían a este tipo de presiones. De hecho, lo que hacíamos era denunciar a la misma institución, en la misma institución, para que se investigaran este tipo de actos, aunque después las denuncias eran cerradas. Pues en ese proceso de adecentar el Ministerio Público, liderado por Víctor Fernández, Harry Dixon, en ese entonces estaba Soraya Morales, Sara Aguilar, Patricia Foragio, que fue asesinada en San Pedro Sula. También estaba muchos fiscales que aún siguen en la institución, como John César, Omar Mengíbar, que ya dejó de estar en la institución, que eran un poco como de 30 fiscales con dignidad, que no accedían a ningún tipo de presión, más que a lo que nos exigía la ley. Nos enmarcamos en lo que nos exigía la ley. Así, en mi caso, me tocó una vez desobedecer una instrucción de retirar un requerimiento de los juzgados que había sido presentado contra un exalcalde de San Pedro Sula. Así, nosotros no accedíamos a ese tipo de presiones y por eso se nos persiguió en San Pedro Sula, al punto que yo, como jefe de la Fiscalía contra la Corrupción de San Pedro Sula, en una ocasión se me intervino la oficina, pero no se me intervino por actos irregulares, sino que para traer una serie de expedientes que estábamos conociendo y los trajeron para Tegucigalpa. A eso llegaban las autoridades en ese entonces presionar o de no dejar o de limitar el actuar de los fiscales. Pues, una cosa, Luis Javier, disculpe que le interrumpa, pero en los nombres que mencionaba aparece, estaba mencionando, por ejemplo, el caso de Harry Dixon, Víctor Fernández, que fueron protagonistas de aquella famosa huelga, ¿no? Y para poner un poquito en contexto a la gente, en el 2008, si no me equivoco, ¿verdad?
Pues claro, a eso quiero llegar. Luego de que nosotros iniciamos esa serie de acciones, pues hubo presiones fuertes, tanto que se nos puso un guardia en la entrada de la oficina de la Asociación de Fiscales para que no ingresáramos. Entonces, al ver que estábamos con las manos atadas, que no podíamos hacer nada más, pues se decidió iniciar una huelga de hambre. Iniciar una huelga de hambre que siempre discutimos con Víctor, quién fue el de la iniciativa de esa huelga de hambre. Harry siempre dice que fue él, y Víctor y yo, pues, decimos que nosotros fuimos los de la iniciativa en San Pedro Sula, porque hay varias propuestas de acciones para poder llamar la atención o denunciar lo que estaba pasando entre la institución. Así fue como el 7 de abril del 2008 nos trasladamos cerca de las 12 de la noche. El 7 de abril, como a las 11 de la noche, llegamos como a las 2 de la mañana a Tegucigalpa a iniciar esa huelga de hambre, que fueron 4 fiscales. Que fue la fiscal Soraya Morales, que era la fiscal nacional contra la corrupción en ese entonces, Víctor Fernández, que era el presidente de la asociación, Harry Dixon, que trabajaba en la Fiscalía de Delitos Comunes, y mi persona, que era el fiscal regional contra la corrupción. Así iniciamos. Después se sumó un montón de gente, ¿no? Luego se sumó varias gente y varios fiscales, como Sara Aguilar, como incluso fiscales que ahora, un fiscal de Choluteca, Manuel Díaz, que fue asesinado, él estuvo en la huelga de hambre también. Hubo varios otros fiscales, Juan Carlos Griffin también estuvo en esa huelga de hambre, que al final, si bien no hubo algunas reformas a la ley del Ministerio Público, luego las derogaron. Pero si bien el resultado no era lo que nosotros esperábamos, nos abrió los ojos de lo que pasaba en el país. En las diferentes reuniones que tuvimos durante esa huelga de hambre, nos dimos cuenta de todo el sistema de corrupción entronado en todas las instituciones del país y en los poderes del Estado. Pues. Entonces ahí no era cuestión de que uno era de un partido y otro de otro partido. Son grupos de poder que están detrás de todos estos actos de corrupción. Ok, bueno, sí, una cosa, solamente, perdón, Eva, solamente solamente para recordar a la people que vamos a tener también lectura de redes sociales, y también Eva nos va a estar dando, nos va a estar apoyando en ese feeling, también apoyándonos también con preguntas. Así que la gente pregunte, porque aquí tenemos a Luis Javier Santos y él está dispuesto a platicar de todo con nosotros. Decía, Eva. Sí, lo siento. Eso les iba a decir también a los que nos están viendo ahorita mismo. Saludos a todos. Y es que vamos a estar pendientes de sus preguntas, las que le desean hacer al fiscal. Pero también aquí tenemos una, por ejemplo, que queremos saber, señor fiscal, ¿cuánto faltará para tener una Honduras más justa y más próspera, viendo usted que desde esta huelga de los fiscales y todos los asuntos de corrupción, ¿qué nos espera? ¿Cuánto podríamos esperar para esta Honduras más justa? Pues es que no es fácil dar esas respuestas desde una fiscalía, una unidad contra la corrupción que está tratando de hacer un trabajo. Sí, para que lograr eso se necesita que haya un montón de sectores unidos para el mismo fin. Entonces, si solo queda la UFERCO, queda la Fiscalía contra la Corrupción luchando contra esos cambios, nunca los vamos a ver, porque necesitamos la sociedad civil, necesitamos a todas las instituciones que están alrededor o que de alguna manera luchan contra la corrupción, necesitamos al Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría, la Policía de Investigación, todos deben de estar involucrados para un mismo fin. O sea, deben de luchar para eso. Entonces, pero si el Tribunal Superior de Cuentas ve como enemigo al Ministerio Público y llegamos al Ministerio Público, al Tribunal de Cuentas, y se nos niega la información, la Procuraduría
le da instrucciones a algunos de sus procuradores cuál debe ser el actuar en sus audiencias y no los deja que actúen libremente de acuerdo al conocimiento que tengan del caso. Si la DEI no pone sus auditores a disposición del Ministerio Público para hacerle auditorías a las empresas que están involucradas en actos de lavado de activos o de defraudación fiscal, o sea, es todo un sistema que también debe estar luchando contra la corrupción, pues. Pero es una paradoja porque también dentro de ese sistema están todas esas redes de corrupción. Ok, platicando un poco yéndonos ya a estos tiempos más actuales y hablando un poquito de qué es la gente ha escuchado la palabra UFERCO y cómo nace, y es algo bastante nuevo. Viene, también la gente recuerda la palabra UFESIC. Platiquemos un poco de qué era la UFESIC cuando estaba la Maxi y qué es la UFERCO, y además de eso, cuáles son las diferencias, ¿no? Porque yo me imagino que hay un montón de gente que le exige a Luis Javier Santos, meta a los presos a todos, como que si fuese una cosa que solamente lo decidiera usted, ¿no? Es importante que la gente entienda cómo funciona todo esto. Hablemos un poquito de la UFESIC dentro de la Maxi y luego el paso a la UFERCO. Sí, yo les hablé de esa parte histórica porque qué casualidad, ¿verdad? Que muchas personas que en ese entonces nosotros las mirábamos en los expedientes de investigación, las volvemos a encontrar otra vez en las investigaciones ahora. Esto quiere decir que llevan más de una década beneficiándose y enriqueciéndose del patrimonio del Estado. Entonces, eso no puede ser, pues. O sea, si queremos sacar adelante al país, eso no puede ser. Es que no se enriquecieron ni siquiera cuando estaban en el poder entonces, sino que todavía siguen vinculados a través de empresas o de cualquier otra forma al poder y siguen apropiándose de fondos de manera irregular o creando ONG para apropiarse a través de ONG de esos fondos que el Estado da, ¿verdad? Pues la UFESIC, para que lo tengamos claro, porque yo veo que hay confusión dentro de las personas que se manejan más en las redes, ¿cuál es el papel realmente que desempeñaba la UFESIC? ¿Cuál es el papel ahora del UFERCO? La UFESIC se crea en el 2017, a principios del 2017, como una unidad para trabajar a la par de la MASI, ¿verdad? O sea, la MASI iba a ser, era la misión, técnicos, fiscales, especialistas, y su par en Honduras iba a ser la OFESIC. A la par de cada hondureño iba a haber un extranjero. Lo único que los que hacían todo el trabajo, los que hacíamos todo el trabajo éramos nosotros. La MASI se involucraba en asesoramiento, en capacitación, en trasladarnos las buenas prácticas de sus países, pero quien redactaba las actas, quien tomaba las declaraciones, quien hacía todas las diligencias éramos nosotros. Ellos eran observadores. Ellos observaban y luego en reuniones, en el trabajo nos decían esto debería mejorar, esto no, y de esa manera ir asumiendo todas esas buenas prácticas que de alguna manera nos transmitieron de sus diferentes países. Ese era el trabajo de los OFESIC en equipos integrados. Cada equipo era conformado por un fiscal y 4 personas técnicas, incluido el investigador, y así también había un equipo de la MAXI. Un par. ¿Qué hacíamos nosotros? Pues la MAXI hizo una auditoría de todo, un análisis de todos los casos que tenía el Ministerio Público y escogía los más relevantes para asignarlos al UFESIC y que nosotros los investigáramos y los conociéramos o los siguiéramos conociendo si la investigación ya estaba iniciada. Ese era el trabajo del UFESIC, conocer esos casos que la MAXI le asignaba. O sea, nosotros no podíamos decir, fíjense que hay un caso en tal fiscalía, pásenos, lo queremos conocer. O las redes sociales, UFESIC, conozca este caso, ya nosotros empezar a conocer. Las cosas no funcionan así dentro del instituto, sino que ellos nos asignaban. Luego,
cuando la UFESIC, cuando la MAXI sale, la UFESIC queda, se deroga se deroga el acuerdo de creación de la UFESIC y se crea la UFERCO. La UFERCO, como yo lo he dicho a través de los medios de comunicación, la UFERCO nace como una unidad desmotivada, limitada y con menos facultades que la UFESIC, pues. O sea, de que ya no teníamos todos los casi 50 técnicos que la OEA nos aportaba y que de alguna manera era una colaboración importante. Entonces la UFESIC, con el mismo personal, continuamos. ¿Y cuáles son las facultades de la UFESIC? O sea, ¿qué es lo que la UFESIC conoce? Pues ve la UFERCO. Pues la UFERCO lo que conoce ahora son los casos que tenía la UFESIC y los casos que de ahora en adelante le asigne la Dirección General de Fiscalía. Eso es lo que nosotros podemos conocer. O sea, nosotros, si la Dirección de Fiscalía nos dice, se le asigna el caso número 20, pues nosotros lo conocemos y lo investigamos y de haber responsables, pues lo llevamos ante los tribunales. Con esto lo que nos dice es que si usted quiere investigar, no depende de usted, necesita que se lo asigne. No, exacto, sino que de la asignación que le haga la dirección a la unidad que ahora es la UFERCO. Entonces, y las líneas de investigación de la UFESIC, sí, todas continúan dentro de la UFERCO. Es así. Esas investigaciones, sí, nosotros las continuamos y estamos avanzando en ellas. Son casos complejos. Para decirle, para que la gente tenga una idea, no son casos que se construyen de la noche a la mañana, son casos que tenemos casos en la oficina que tienen 40,000 folios. ¿Por qué? Porque son casos que prácticamente nosotros hemos obtenido la prueba para que las personas que vamos ante los tribunales sean condenadas. No solamente para ir a hacer el show a los tribunales, sino que es para obtener una condena. Cuando nosotros presentamos un requerimiento es porque va la prueba suficiente para ello. Eso no le quiero decir que son perfectos, porque también hay que ver la prueba que la defensa presenta en su momento. Pero hasta este momento, prácticamente a todos los que nosotros hemos llevado ante los tribunales, se les ha dictado el auto de formal procesamiento. Que los casos estén parados ante la Corte Suprema, eso es otra cosa, pero nosotros consideramos que hemos hecho el trabajo y que hemos adjuntado los elementos necesarios para ello. Ok. En una ocasión, sí, yo quiero, para hacerle una idea y para que los que nos están escuchando lo conozcan, la UFESIC y la MAXI era un proyecto anticorrupción inacabado. Yo siempre lo he dicho. Ese es un proyecto que no se acabó. O sea, la MAXI tenía una planificación mucho más amplia. La UFESIC no es lo que la MAXI pretendía. La MAXI lo que pretendía es que la UFESIC pudiera manejar todos los casos de corrupción del país a través de un sistema y que fuéramos nosotros los que eligiéramos los casos que mandábamos a las otras fiscalías y cuáles nos quedamos investigando nosotros. Entonces, eso hubiera sido lo ideal, pero eso nunca se implementó. Eso nunca se implementó. Además, la MAXI pretendía que duplicar el personal de UFESIC tampoco se terminó. Entonces, para mí, el proyecto MAXI UFESIC es un proyecto inacabado que había iniciado. En alguna ocasión yo escuché al presidente de la Corte decir, no, es que la UFESIC es como un niño y ese niño ya nació y ese niño ahora al caminar solo hay que dejarlo que camine solo para que crezca. Lo que pasa es que, como lo he dicho antes, lo que pasa es que no lo dejaron ni nacer. O sea, le aplicaron un aborto involuntario dentro de... Estaba creado ese ser dentro de la institución del Ministerio Público, pero le aplicaron un aborto. Entonces, no lo dejaron ni siquiera que obtuviera las primeras sentencias
sentencias ante los tribunales, ¿verdad? Incluso con excepción la de Rosa, que fue en sistema anticorrupción, que ese es otro sistema que también tiene muchos beneficios y de qué hablar. Abogado, ¿cuál es su relación con el fiscal general, con Chinchilla? Pues fíjense que yo he tenido la suerte, podría decir, de trabajar con todos los fiscales generales. Y yo le voy a decir aquí que hay fiscales que ni siquiera podía pasar uno de la puerta de la secretaria. O sea, no, era inaccesible, era peor, no sé, y había que hacer cita, y si tenía suerte lo atendía a los 2 meses. De hecho, yo soy fiscal de nuevo en el Ministerio Público porque estuve 2 meses esperando una cita del fiscal Rubín ese entonces y nunca me la concedió. Pues entonces no me quedó otra que reintegrar en el Ministerio Público, pero yo tenía un asilo fuera del país donde yo había decidido quedarme ahí. Entonces, era totalmente inaccesible. Con el nuevo fiscal general, estuvo la UFESIC y la Maxi, había una relación casi a diario. Todo se compartía y nuestras peticiones eran resueltas en el momento. Entonces, creo que hubo una buena relación y nunca se me dijo no se actúe o se actúe. Eso sería mentir decirlo eso. Nosotros los fiscales siempre decimos que se nos deje trabajar y eso ya es un gran apoyo el que se da. Y yo creo que en ese sentido, en UFESIC Maxi sí se nos dejó trabajar. No puedo decir lo mismo con UFERCO, porque acuérdense que UFERCO inició en el mes de enero, al final, y luego en marzo inició la pandemia y no hemos tenido esa oportunidad de preparar los casos y presentarlos ante los tribunales. ¿Existe algún temor, abogado, de que en algún momento se intente cerrar o se intente obstaculizar el trabajo de la UFERCO? Porque mucha gente dice, UFERCO se abre porque se está cerrando UFESIC, pero más adelante, cuando ya, digamos, ese tema pase o esa herida sane, pues entonces también vamos a ver cómo le podemos cortar las piernas al UFERCO. ¿Se lo ha planteado eso? Fíjese que eso va a depender de los resultados que tengamos, pues. Y eso se ha visto en diferentes administraciones, las fiscalías que de alguna manera han tenido algunos buenos resultados, al final desaparecen. Un ejemplo es la Dirección de Investigación Criminal que tuvo el Ministerio Público. Cuando tuvo buenas acciones y buenos resultados, lo que se hizo fue desaparecerla, quitarla del Ministerio Público. Los casos que dejó la Maxi son casos de impacto y que de alguna manera va a tocar poderes y ahí se va a ver la reacción. Acuérdese que de cada acción que nosotros hemos presentado ante los tribunales ha habido una reacción del poder político. Salen una serie de personas que son los defensores o los involucrados o personas vinculadas a atacar a la unidad o al trabajo que está haciendo el Ministerio Público, que está haciendo la unidad, ¿verdad? Entonces, hay que esperar las reacciones que haya de los próximos casos que la unidad presente. Y de hecho, si nosotros estamos tocando el poder, pues no cualquier poder, el poder corrupto, ¿verdad? Porque dentro del poder yo me he encontrado también con esas particularidades de personas que nos colaboran y que vemos que se han mantenido al margen de esto, aunque es muy escaso, ¿verdad? Entonces,
ahí vamos a ver cuál es la reacción que se va a tener, y una de esas reacciones puede ser el pretender cerrar la oferta. ¿Cómo se sintió? Hay gente que me pregunta por aquí, ¿cómo se sintió usted el día en que se anunció que la MASI no seguía? Porque en aquel momento se hablaba mucho de que iba a seguir, pero que se iba a modificar. Había gente que decía que, pero muy poca gente se planteaba la idea de que no iba a continuar. ¿Cómo se sintió usted en ese momento? Pues fíjese que acuérdense que yo ya vengo casi 20 años en esto, yo lo tomé con normalidad. Yo sé que la lucha contra la corrupción nunca ha sido fácil. Yo sé que tampoco hay que esperar un acompañamiento masivo a la lucha contra la corrupción. Eso yo lo tengo claro. Y yo lo tengo claro también de todos los obstáculos o lo que nos pueda pasar. Eso también. O sea, no soy nuevo en este trabajo. Sin embargo, la mayoría de compañeros se sintió totalmente desmotivado porque se manejó un discurso de que se iba a renovar, y luego de un día para otro no se renovó el convenio. Además que nosotros tenemos personal en el Ministerio Público que su sueldo es de 1 centavo. Eso, o sea, ¿cómo vamos a pretender una lucha contra la corrupción si en su sueldo le sale 1 centavo después de que se convirtió en UFERCO? Y no es que es la gran cosa, recibían un bono y eso de alguna forma les mejoraba su salario. Pero cuando la MASI sale, ese bono se quita y les quedó 1 centavo en su sueldo. Yo creo que sí han ido mejorando, y a algunos ya les sale sus 2.000 lempiras, pero son personas que... Como hay personas que trabajan ahí que no ganan nada. 2 hijos. Sí, porque habían comprometido su bono, porque según la ley, después de 2 años, ese bono pasa a ser parte de su salario, pues, pero nadie esperaba que después de 2 años se les fuera a quitar. Y sin embargo, no ha sido esa la queja principal de todos los miembros del UFERCO. Es algo esencial para estar motivado y para trabajar bien en su trabajo, porque eso significa que las horas que dedicaban extra al trabajo del UFERCO tienen que dedicarlo a otra actividad para poder mejorar sus condiciones de vida, ¿verdad? Un buen financiero en Honduras no le trabaja por menos de 60,000 lempiras. Si queremos igualarlos a un financiero de los que contrata la defensa y que les da, no tienen límite en el pago que les puedan facilitar. Entonces, pero ¿cómo podemos pretender que un financiero ganando 18 o 20,000 lempiras se vaya a enfrentar a un grupo, a un equipo de financiero contratado por la defensa, donde quizás les están dando 1,000,000 de lempiras? Esas son las desigualdades que hay en la investigación y en la lucha contra la corrupción. Entonces, eso lo había visibilizado la MASI. Y la MASI dice, no es posible. A estas personas hay que otorgarles un bonito para que se motiven y le dediquen más tiempo al trabajo. Y así habían financieros que llegaban a las 12, las 11 de la noche trabajando en la oficina, tratando de sacar su caso, porque no es fácil. No es fácil sacar casos tan complejos como los que nosotros presentamos junto a la MASI. Ok, vamos a irnos con una seccioncita ahorita. Me gustaría que Eva me ayudara en esta parte. Solamente para resumir un poco, porque vemos que la gente está escribiendo bastante. Saludamos a Yosafat, a Gerardo Rivas, Omar Palacios, Jessica Estrada, Selma, Luis Ramos, Leonardo Pineda, un montón de gente que está escribiendo por ahí, Emily Flores, Víctor Castro, Javier Reyes. Un saludo a todos. Ya vamos a encontrar un huequito para poder leer sus preguntas. Como para resumir un poco, lo que queremos que la gente entienda es que el nivel de autonomía de la UFERCO dentro del Ministerio Público, obviamente hay un límite. La UFERCO va a investigar lo que se le asigne, porque así es como funciona. Y se están continuando con las líneas de investigación que venían desde la UFESIC, con
la MASI. Sí, sí. Vamos a hacer esta sección, abogado, que va a ser una cosa picadita, de sí, no, o también puede decirnos, no puedo contestar. Pero vamos a Preguntas que sea manejarlo de breve, sí o no. así, Sí, sí o rapidito, no, no sobre puedo la corrupción. contestar, ahí usted sabrá. Eva me va a ayudar con esta partecita, mientras luego vamos hablando ya de los casos específicos, porque hay mucha Los gente más que está actuales. hablando de la red de diputados, de los Pandoros y de todas estas otras cosas que ya vamos a estar hablando. Así que, Eva, si le entramos al feeling de estas preguntas relámpago. Ok, bueno, la primera es, con toda la corrupción relacionada al COVID-19, ¿en un futuro veremos funcionarios públicos castigados por estos delitos, sí o no? Esos casos no están asignados al UFERCO, así que no lo puedo contestar. No están asignados al UFERCO, ok. Con el nuevo Código Penal entrando en vigor, ¿usted cree que muchos corruptos están satisfechos, sí o no? Sí. ¿Tocar las altas esferas políticas del país fue la sepultura de la Maxi? ¿Sí o no? Sí. Yo creo que tocar el Congreso Nacional fue lo que llevó a la salida de la mesa. Ok. Considerando los avances en la investigación en la Corte Sur de Nueva York, ¿es probable que existan movimientos en las investigaciones del país? Pues claro, yo creo que sí. ¿Hay apoyo de la UFERCO dentro del Ministerio Público? Como le digo, la UFERCO solo tenía un mes cuando inició la pandemia y hay planes, pero aún no se han concretado esos apoyos. Ok. Ok, bueno, sí. El caso Pandora fue una cosa que todo el mundo comentó. Resumámoslo un poco. ¿Qué nos puede contar desde su punto de vista? Ya ha pasado un tiempo desde que se presentaron estos requerimientos y contarnos a dónde está ahorita, porque vemos que en las redes sociales la gente nos pregunta, ¿qué pasó con eso? ¿A dónde está? ¿En qué momento está? ¿Está pausado? ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? Como para refrescarle la memoria a la gente. Bueno, el caso Pandora, voy a hablarle de lo que es público, porque el caso Pandora es mucho más amplio. Estoy hablando que ese es un pelito en lo que es el caso Pandora. Lo que es público, porque hay el artículo 7 de la ley del Ministerio Público y ahora el nuevo Código Penal me limita a poder hablar de las investigaciones. Ese caso, como todos lo saben, son 282 millones. 282 millones que se sustrajeron a través de la SAC, a través de proyectos para personas del agro, capacitaciones a mujeres, capacitaciones a campesinos, capacitaciones a grupos del agro que estaban destinados para todo el país. Lo paradójico del caso es que ni la SAC tenía el dinero para poder entregar, para poder financiar esos proyectos. Así que fueron aprobados unos decretos de emergencia para proporcionarle dinero a la SAC y que la SAC pudiera financiar estos proyectos. Estos proyectos, ninguno se realizó. Estoy hablando que hasta el último centavo de los 282 millones fueron sustraídos y fueron a parar prácticamente en proporciones iguales a los partidos políticos, ¿verdad? Para ello se crearon empresas ficticias, se crearon contratos ficticios, que todos están en el expediente, se crearon proyectos ficticios, compras ficticias, todo eso fue descubierto, facturas falsas, contratos falsos, y se le siguió la ruta al dinero hasta el final, hasta saber, no solamente hasta que había ido a las cuentas de los partidos, sino en qué lo habían gastado los partidos y lo gastaron en publicidad. Y todo eso está acreditado en el expediente. O sea, en un sistema de justicia normal, todos estuvieran presos. O sea, donde en un sistema de justicia donde se quiere luchar contra la corrupción, donde en verdad se quiere combatir la corrupción, un juez tiene sobradas pruebas para tenerlos en la cárcel, pues. O sea, y para suspenderlos de sus cargos, eso es mucho más grave. ¿Cómo es posible que los involucrados, en ese caso,
ahora estén aprobando reformas que limitan la lucha contra la corrupción. Eso es lo más inaudito, que habiendo una norma en el Código Procesal Penal que faculta para suspender a estos funcionarios que mientras el caso se está conociendo ante los tribunales. Todos de formal procesamiento, no por los delitos que pretendíamos. Nosotros pretendíamos lavado de activos, o sea, el crear una empresa ficticia. Solamente la única transacción que hicieron esas empresas es ingresar el dinero, abrir una cuenta, ingresar el dinero Pandora a esa cuenta y luego trasladarlo para gastos de publicidad. Eso es lavado de activos. O sea, encubrimiento, fue el auto de prisión que recibieron todas estas personas. Encubrimiento por receptación, lo que no era del todo negativo porque nos sirvió para poderles privar muchos bienes a estos investigados. El caso en este momento se encuentra en la Corte de Apelaciones desde el año 2018. Imagina, desde el año 2018 se encuentra pendiente de resolver las apelaciones que interpusimos, porque no estábamos de acuerdo con esa resolución y las interpuso la defensa porque tampoco está de acuerdo. La defensa pretendía que a todos se les dejara libre. Entonces, desde el 2018 está pendiente en la Corte de Apelaciones de resolver. Va a cumplir 2 años de estar ahí y no se ha resuelto, cuando el Código Procesal establece 2 meses para resolver esa apelación. Eso es algo fuera de lo común. Ahí figuraron nombres de diputados y de muchas personas reconocidas, ¿no? ¿Sí? Nosotros esperamos que se resuelva y que se nos dé la razón. Y se reforme ese auto de formal procesamiento, que es lo que nos va a condicionar para ir a juicio, ¿verdad? Entonces, esperamos que sea acorde a las peticiones del Ministerio Público y ese expediente baje ante los tribunales. La cosa es que los únicos 2 imputados que encuentran con prisión preventiva están en un batallón. El 24 de julio cumple uno los 2 años de prisión preventiva, lo que dice la ley. Después de 2 años de estar en prisión, tiene que quedar en libertad porque no se ha hecho el juicio. Entonces, se puede ampliar por 6 meses. Pero ni eso me querían recibir en la Corte, la solicitud de ampliación de la prisión preventiva, porque me están suspendidos los términos. Pero es que si se cumple 2 años, lo más seguro va a quedar en libertad. Entonces, la remitimos a un correo, no hemos recibido respuesta, pero estamos solicitando que se amplíe por 6 meses. Pero en 6 meses va a ser muy difícil que ese expediente vaya a juicio, regrese de apelaciones, se haga la audiencia preliminar y luego se hagan todas las audiencias para ir a juicio. Entonces va a ser muy difícil. Lo más seguro, esas 2 personas, las únicas 2 que están en prisión preventiva, van a quedar en libertad. Okay. Los 36 imputados, todos van a estar en libertad. Ok, la red de diputados es otra de las cosas que la gente ha comentado bastante. En su momento, Juan Jiménez Mayor habló de 60 diputados, que eran 60 diputados, que por lo menos 60 diputados estaban involucrados en toda esta red de corrupción. Estamos hablando de las personas que se encargan de legislar. Entonces, de ahí podemos sacar la interpretación de por eso era tan urgente este Código Penal, porque los favorecía a ellos mismos. Fíjese que han habido otro tipo de reformas que son más perjudiciales que el Código Penal. Por ejemplo, el Código Penal sí le viene a beneficiar una serie de actos de corrupción, y eso los únicos que los han defendido son los mismos defensores que actuaron en el caso Pandora. Todos esos defensores que comparecen en los foros son los defensores que actuaron en el caso Pandora. Entonces, pues el colegio de abogados debería de actuar en ese sentido, en sancionar o llevarlos ante el Tribunal de Honor a estas personas que por un lado son los defensores. Hay un conflicto de intereses que aparecen en todos los foros defendiendo el Código Penal y como asesores del Código Penal. Yo creo que eso a veces me parece que uno lo dice, pero nadie le da importancia, y eso es más importante de lo que pareciera.
porque las personas creen en todo lo que se dice y no se dan cuenta de estas interioridades, ¿sí? Que son los que defienden a todos los acusados por UFESIC en su momento, ¿verdad? Entonces, hay otras leyes que limitan mucho más el trabajo contra la corrupción. Por ejemplo, una reforma a la ley de lavado de activos. Ustedes saben que los bancos tenían un límite de 5 años para entregar información para investigaciones. Pero la Comisión Nacional de Bancos había hecho una interpretación que esos 5 años, ¿cuándo va a correr esos 5 años? Y de esa manera nosotros podíamos obtener información de muchos más años atrás. Porque la Comisión de Banco y Seguro decía, no, estos 5 años van a empezar a correr si la persona dejó de tener relación con el banco. Pues una reforma actual, el Congreso Nacional ha dicho, no importa si la persona sigue teniendo relación o no, 5 años es lo máximo que los bancos pueden dar información. Eso quiere decir que a partir del 2015 para atrás, la época más oscura de la corrupción, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, esa va a quedar de impunidad. La información que ya no pudimos obtener de esas fechas, olvídense que esos casos se van a poder investigar, porque ya con la reforma los bancos ya nos están enviando respuestas diciendo sale del periodo para el que estamos obligados a dar información. Esas reformas perjudican más la lucha contra la corrupción, pero nadie le pone atención. O sea, nos hemos centrado en el Código Penal, pero también esas reformas nos perjudican el trabajo. Hay otras reformas a la ley del Tribunal Superior de Cuentas, la ley de liquidación de fondos, las leyes al Código Procesal Penal, al artículo 217, donde dice que tenemos que informarle, o sea, solicitarle por escrito a una persona que nos entregue la información. Y si no quiere, pues vamos a ir ante el tribunal a solicitar una autorización para que nos la entregue. En ninguna parte del mundo se hace eso. O sea, si alguien tiene una información, la primera acción que va a tomar a esa persona, si ve que le perjudica, es desaparecerla. Eso es lo que se va a hacer. Dice, mejor que me acusen por sustracción de documentos públicos y no que me vayan a acusar por todos los millones que me he apropiado. Entonces, es algo que no sé, yo creo que debe de haber más concientización y que se reproduzca todo esto que está sucediendo desde este tipo de reformas desde el Congreso Nacional. Sumamente interesante esto que nos acaba de explicar. Realmente las limitaciones que nosotros tenemos o los obstáculos que se está poniendo al trabajo contra la corrupción. Bastante interesante ese hecho de saber que tenemos este periodo oscuro que realmente no se manifestó, no sabíamos mucho al respecto del 2010 al 2014, debido a estas reformas que, como usted dice, son peores que lo que se ha hecho con el Código Penal. En ese periodo, yo creo que es el periodo donde hubo corrupción de manera descarada, donde el dinero se sustrajo y iba a las cuentas de los corruptos. O sea, ni siquiera se lo ocultaron. También en ese tiempo hubo toda la corrupción policial, toda la corrupción incluso de la misma institución adentro del Ministerio Público, por eso ingresó la Comisión Interventora. O sea, fue una época donde se actuó aparentemente sin ley en nuestro país. Para ser un poco negativo, no sé, pero se actuó al margen de la ley. Casi en todas las instituciones vamos a ver aquellos vínculos entre la criminalidad organizada y la corrupción. Bueno, esa época está dejando la impunidad con esta reforma. Totalmente. Hablando también de los casos que han estado investigando, también recordamos el mencionado caso Corrupción sobre Ruedas. ¿Cómo está relacionado con el caso Pandora? Dice que Corrupción sobre Ruedas está judicializado. No es mucha la cantidad de dinero involucrada, son 11 millones, que, bueno, para un país tan pobre o tan empobrecido como el nuestro, 11 millones hubiera servido para
para comprar 1000 manómetros de los que están haciendo falta en los hospitales, o para comprar no sé cuántos tanques de oxígeno. No sé cuántas vidas se pudieron haber salvado con ese dinero. Son 11 millones que se sustrajeron de Banadesa de manera descarada a una empresa de maletín. Se llevó el dinero con contratos o documentación ficticia de que se le estaba rentando carros blindados para repartir el bono 10,000. La cosa es que nosotros ya sabíamos que la empresa era de maletín y que siendo de maletín, ¿cómo se hizo todo esto? Pues descubrimos que todo era falsificado, todo está aportado en el expediente ante los tribunales. Y cuando vamos a ver qué hizo la empresa con todo el dinero, fue contratar vehículos para la campaña política de un partido político. O sea, ¿cómo? O sea, los vehículos utilizados en las campañas del 2013, pagados con dinero del Estado. Y algo mucho peor, que no solamente contrataron los vehículos, sino que también se compraron varios carros blindados para ellos, para uso personal, los cuales ya fueron privados por la unidad fiscal. Fueron privados cerca de 11 vehículos, Prados de lujo, y están en poder ya de la UAVI. Esa es la campaña del 2013, ¿verdad? Campaña electoral Sí. del 2013 del, Sí. del Partido Nacional, del 2013. Sí, ahí en el expediente está toda la información y ha estado circulando también en las redes, pero así fue como sucedió todo. Fueron vehículos para campañas políticas y lo más detestable de este caso es que también se hayan comprado vehículos para ellos. Bueno, algunos todavía lo andaban cuando se privó de estos bienes. Los medios de comunicación se dieron cuenta, pero nada salió en los medios de comunicación. ¿Sí? Esos vehículos, algunos están a disposición para el trabajo contra la corrupción, que es algo positivo que también sucede en esta lucha y que la gente no conoce, ¿verdad? Okay. Mucha gente pregunta también sobre el caso de la ex primera dama. Sí. ¿Qué podría comentarnos sobre eso? Fíjate que en el caso de la ex primera dama, yo creo que, no sé, ahí se dio una serie de situaciones. En primer lugar, la investigación es clara, el dinero fue apropiado, eso se pudo demostrar y así lo dijeron los jueces. Fue dinero que al salir del poder pues fue trasladado a una cuenta personal. Desde ese momento ya hay apropiación del dinero, ya ha pasado a disposición de su patrimonio, ya hay malversación de caudales públicos. Que digan que no es funcionario, no. Nos remitimos a los convenios internacionales contra la corrupción, es funcionario el que maneja dinero público, pues. Y no va a ser dinero público si es dinero del Estado. Entonces, ahí hay una serie de interpretaciones en favor de la imputada que nosotros no las compartimos. Por eso interpusimos el recurso de casación. Hay que rescatar también la decisión del tribunal, pues el tribunal condenó. Otra situación es que no compartamos la calificación jurídica, pero hay que resaltar el valor de este tribunal del juzgado anticorrupción o el bien actuar, porque no es valor, sino que es que un tribunal actuó conforme a la ley, pues, porque cuando un tribunal hace este trabajo simplemente está cumpliendo con su deber. Y lo cumplió y condenó. Lo que pasa es que ahora la Corte Suprema lo que ha hecho es anular la sentencia. Con esa anulación de sentencia, la imputada queda en libertad. No ha quedado en libertad por todo esto de la pandemia, y porque no se ha notificado la resolución. Se notificó la sentencia, pero interpusimos recurso de reposición y no se ha notificado el recurso de reposición.
Entonces, pero estamos ella va a por salir. interponer el recurso de amparo también contra esa resolución, porque nosotros estamos seguros que la sentencia, o sea, que debió ser condenada. O sea que, con lo que nos está diciendo, o sea, la ex primera dama va a salir en libertad. Lo más seguro. 99% de posibilidad, o el 100% de posibilidad, es cuestión de tiempo para que quede en libertad porque fue anulada la sentencia. Ok, bueno. Sí. Ok, vamos a, porque también tenemos otras preguntas de sí o no, que ya la vamos a ir, las va a ir desarrollando Eva. Una de las preguntas... Hay una posibilidad de que la primera dama no quede en libertad, es de que el juicio se vuelva a realizar antes de que se cumplan los 2 años de estar en prisión preventiva, ¿verdad? Y los 2 años y medio, y eso se cumplen en septiembre, creo, octubre, entonces lo más seguro va a quedar en libertad. Ok. Bueno, pues después vamos a hablar un poquito del tema de la esperanza que la gente debe tener en relación a esto. No sé, Eva, si querés que hagamos las siguientes preguntas de sí o no. Ok, es otra serie de preguntas relámpagos. La primera es, el tema de corrupción probablemente será un tema central en las próximas elecciones, ¿sí o no? Eso va a depender, no me gusta referirme a estas cuestiones políticas, pero eso va a depender de la conciencia que la gente tenga. Si la gente quiere seguir teniendo personas involucradas en actos de corrupción, van a seguir votando por ellos. O sea, no sé, lo que pasa es que yo creo que falta conciencia en la población y ese debe ser un trabajo de la sociedad civil, crear esa conciencia del daño que produce la corrupción. Y realmente ahorita nos estamos dando cuenta a través de esta pandemia, de todo lo que está sucediendo en esta pandemia, realmente el daño que ha producido en la Secretaría de Salud, que ha sido una institución donde han habido actos de corrupción por décadas y nunca se ha podido sanear. Entonces, ahora estamos viendo los resultados. Entonces, yo creo que eso va a depender de cómo esté concientizada la población sobre el daño que produce que estas personas involucradas en actos de corrupción lleguen al poder. ¿Son necesarios más recursos públicos para la lucha contra la corrupción, sí o no? Pues claro, si comparamos los recursos con que trabajamos, los que luchamos contra la corrupción y los que se defienden en contra de la corrupción, estamos en un desequilibrio. Imagínense en el caso Pandora, 54 abogados frente a 2 fiscales. ¿Cómo es posible que 2 fiscales contra 54 abogados? Y aparte que a veces hasta uno siente una cierta tendencia de los magistrados hacia los imputados. O sea, que en medio de una audiencia, que no fue en el caso Pandora, en otra, se le diga un saludo a la honorable diputada por estar cumpliendo años el día de hoy y que esté siendo acusada de corrupción y se le esté diciendo honorable todavía y sabiendo el juez teniendo las pruebas de lo que se ha apropiado. Entonces, yo creo que esa situación hay un desequilibrio total. Los abogados pueden pagar lo que sea y los recursos con que nosotros trabajamos son limitados. Yo creo que deberían de haber por lo menos unos 100 fiscales en Nuperco trabajando, investigando todos estos actos de corrupción y con esto creo que se verían los resultados más rápido y sería más efectivo el trabajo. Totalmente. ¿Considera usted que la lucha anticorrupción no es solamente un trabajo de fiscales, sino también de la población hondureña? Sí, pues claro, no solo de la población, sino que de las demás instituciones, de todo, es una lucha de todos. A veces uno siente que la población cree que cuando estaba la MAS y los BESIC, que con el trabajo de nosotros íbamos a cambiar todo el sistema político y todo el sistema que hay, de poder que hay en nuestro país, y eso es imposible. Yo creo que se necesita
un pueblo organizado, sociedad civil organizada, instituciones hablando hacia un mismo rumbo, ¿sí? Y que no sirvan de obstáculo más bien al trabajo del Ministerio Público. Yo creo que cuando eso suceda, yo creo que los cambios se van a ver más pronto. La juventud tiene un rol importante en crear una sociedad más justa, con menos corrupción. Sí, claro. Yo soy profesor de ética en una universidad y para mí, cada vez que se termina una clase, yo sé que son personas que llevan dentro de su conciencia ese granito de arena de actuar de manera correcta en todo lo que hagan. Yo creo que ese es un trabajo que se tiene que hacer. El trabajo de docente a veces no es por un dinero, sino que es por hacer un cambio en ese grupo de personas que cada vez reciben esa clase. Yo creo que en la juventud hay mucho que se puede hacer y lo mejor es que se vaya creando toda esta conciencia de la importancia que tienen que se involucren en la lucha contra la corrupción. Abogado, con toda esta indignación que ha surgido a raíz del mal manejo de fondos durante la pandemia del COVID-19, ¿usted cree que veremos como un nuevo movimiento popular contra la corrupción, así como lo fue en su momento las antorchas? Yo dudo porque el momento más oportuno para poderlo hacer era cuando la MASI estaba aquí. Acuérdese que el sistema está plagado de corrupción y cuando vemos un Congreso Nacional que aprueba leyes que obstaculizan la lucha contra la corrupción, no estamos hablando de cualquier poder, pues. Por eso se trajo la MASI, porque ya se conocía eso, que la corrupción se había vinculado con todo el sistema de poder. Fue por ese reclamo que hacía la población. Pero cuando está la MASI aquí, aunque se pedía la CICI, pero la MASI se podía haber hecho mucho. Cuando estaba aquí no recibió el apoyo necesario que debía de haber recibido. Yo creo que perdimos una gran oportunidad de poderlo hacer en ese momento. Ahora sería iniciar de nuevo en una lucha contra la corrupción o en un movimiento donde no sabemos a dónde nos va a llevar. Entonces, yo estoy un poco negativo en eso, pero si se da, bienvenido sea. Ahora, retomando un poco eso, digamos, salió la MASI, hay un nuevo código penal, hay pactos de impunidad, vemos ahí cómo se ocurren todo ese teje y maneje que ocurren a través de la clase política que está involucrada en casos de corrupción. Pero la gran pregunta que la gente tiene es, por lo menos, ¿habrá algo de esperanza? O sea, ¿qué le podemos decir a la gente? Porque la gente está desanimada, así como usted me hablaba de que los compañeros de la unidad están desanimados, así está desanimado los jóvenes, o sea, se siente eso, se percibe eso en el ambiente. Hablando ya de un tema de esperanza como tal, ¿habrá alguna esperanza de poder ver presos a los corruptos que han saqueado este país y que tanto reclama la gente? Si fuera decisión mía, yo le podría decir que sí, pero no solo es decisión mía. Acuérdese que la Administración de Justicia se compone de fiscales, defensores y jueces. Yo creo que la esperanza está en que todos hagamos nuestro trabajo bien. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir investigando los casos y los vamos a seguir presentando. Con eso cumplimos con nuestro trabajo, pero los jueces tienen que cumplir con su trabajo. Hay jueces dentro del Poder Judicial, pero a esos jueces no les toca conocer los casos de corrupción. Entonces yo creo que también deberían de desempeñar su papel como corresponde en esta lucha, ¿verdad? También las instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas,
Yo considero que el Tribunal Superior de Cuentas debía de ser reformado desde hace días. Que estábamos en el 2008, pedíamos nosotros esa reforma. El Tribunal Superior de Cuentas, los auditores no entran como consecuencia de un proceso de selección, como se entra al Ministerio Público. Ahí cada quien ingresa porque alguien lo lleva a trabajar. Entonces, desde ahí, yo creo que debería haber un proceso de reforma, porque el Tribunal Superior de Cuentas es una institución bien importante en la lucha contra la corrupción, pero si no está desempeñando su trabajo, no lo realiza, entonces eso también es un obstáculo a que no colabora. En el tribunal, yo les decía la vez pasada, un investigador que vaya al Tribunal Superior de Cuentas y revise cuántos finiquitos emite y cuántos informes con responsabilidad penal remite el Ministerio Público, y va a ver que la cantidad de finiquitos es más. ¿Y de quiénes son esos finiquitos? Entonces, creo que si todos nos unimos y todos queremos luchar contra la corrupción y lo hacemos, entonces yo creo que ahí se pueden ver cambios, pero mientras tanto no nos queda más que cumplir con nuestro trabajo. Veremos cambios hasta que veamos una reforma en el Tribunal Superior de Cuentas y asimismo también que sean otros jueces los que cubran los casos en la Corte Suprema. Los jueces, no podemos seguir con un sistema de presentar casos contra altos funcionarios públicos y que sean los magistrados quienes conocen los casos. Yo creo que eso no debería de ser, o al menos ya conocer nosotros previamente qué magistrado va a conocer los casos. Usted sabe que nosotros presentamos los casos y no sabemos quién lo va a conocer. Eso va en contra o vulnera el principio de juez natural. O sea, hasta después de presentar el caso, en un pleno entre los 15 magistrados, eligen quién va a conocer el caso. Eso no puede ser, pues. No puede ser porque usted sabe, todo el mundo conoce cómo está integrada la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo creo que debe haber más transparencia y creo que la justicia debe ser más transparente. Y en esto tiene un papel importante los medios de comunicación. Yo siempre repito esto. En el caso Arca Abierta, estaban todos los medios de comunicación más importantes de nuestro país, estaban en la audiencia. El juez dio apertura para que estuvieran en la audiencia. Qué oportunidad más desperdiciada de los medios de comunicación. Nosotros, a través de una estrategia que la Maxi nos diseñó, pues hicimos unas presentaciones y en la pared, a la vista de todos los medios de comunicación, presentamos cómo se había drenado el dinero de esta ONG Planeta Verde y cómo había ido a las cuentas de los diputados, lo cual dejaba sin lugar a dudas la apropiación del dinero. Presentaron un montón de documentación que eso dejaba sin lugar a dudas que esa documentación no pertenecía a esos proyectos. Todos los medios de comunicación lo vieron que compraron en Primark, en Pilot, en salones de belleza, que pagaron prostitutas, que pagaron carros. Ahí lo vieron. Nadie mencionó nada al salir de la audiencia. Lo que salieron fueron las reacciones de todos los defensores. Entonces yo creo que ese papel de control social de los medios de comunicación creo que también se debe de replantear y deben de revisar si realmente están ejerciendo ese control. Quizás no es culpa de los que comparecieron ahí, quizás es culpa de su jefe o no sé, de quienes le corresponde elegir qué información saquen sus programas, ¿verdad? Pero sí merece una revisión para que esto no suceda, ¿verdad? Totalmente. Ok, hablando un poquito de lo que está pasando ahorita, porque la corrupción, pues ahorita con todo esto que ha ocurrido con la pandemia es como el tema principal y hay una indignación, al menos en las redes se percibe, de la población. Usted cuando mira y escucha y ve todas estas noticias, obviamente le da una interpretación jurídica al asunto. O sea, ¿qué tan descarado es esto? O sea, usted analizándolo desde ahí, ¿cómo mide usted este escándalo que se ha manejado con estas compras y lo que ha hecho Invest y la Secretaría de Salud y todo eso? Pues, mire,
Yo, viéndolo, interpretando lo que sale en los medios de comunicación y como ciudadano, eh, yo creo que vivimos con un tipo o convivimos con un tipo de funcionario que realmente es descarado. O sea, a un funcionario cuando se le mencione en un acto de corrupción, inmediatamente debe poner su cargo a disposición y que se le investigue, pues, si no tiene nada que ver, pues, pero hay funcionarios que se les cuestiona, se les cuestionamientos que sin lugar a duda se ve que hay actos de corrupción y quieren continuar en sus cargos. Eso yo creo que no puede pasar, ya no puede seguir pasando en nuestro país. O si no, el quien lo puso ahí, solicitarle que ponga a disposición el cargo, pues. Pero hacer algo ya con esto, pues. Y hacerlo en medio de una pandemia, yo creo que es mucho más grave. Esas son las cosas que deberían de haber hecho en el nuevo Código Procesal Penal. Aumentar las penas cuando un acto de esto se hace en una situación como esta. Pero nada de eso se menciona, pues. Entonces, y penas mucho más graves, ¿verdad? Penas mucho más graves que no permitan estar en libertad a las personas, así como se toman medidas extremas para los pandilleros. Yo digo, ¿qué diferencia hay entre un pandillero y una persona corrupta? Pues casi ninguna. Los dos le hacen daño a la población. Uno le roba lo que va para los proyectos, para las personas más empobrecidas, y el otro obtiene dinero de la extorsión. Entonces yo creo que no hay ninguna diferencia entre los actos o el perjuicio que causan las dos acciones. Entonces, darle prisión preventiva de manera obligatoria a este tipo de personas, más cuando lo hacen en una situación como esta de la pandemia. No me sorprende. Aquí, ¿es peor esto que lo del Seguro Social? A mí no me sorprende este tipo de actos de corrupción porque es bien difícil encontrar una situación, una contratación donde no haya una irregularidad. Es bien difícil dentro de nuestra administración pública. No sé qué mentalidad tiene el tipo de funcionario que llega a este tipo de instituciones, que lo primero que busca es el beneficio propio o enriquecerse. Entonces, yo creo que esa mentalidad debe de cambiar. ¿Califica usted esto como un escándalo peor que el del Seguro Social? Dice que no le podría decir porque no conozco a profundidad, pero es más reprochable que lo del Seguro Social, sí. Es más reprochable porque lo del Seguro Social no se hizo en una situación de emergencia como la que está sucediendo ahora. Entonces yo creo que sí, como ciudadano yo lo veo totalmente reprochable. Ok. Hace poco hemos visto que circula en las redes de nuevos requerimientos y que la UFERCO, mucha gente lo ha estado posteando. ¿Hay algo que nos pueda decir al respecto? Bueno, lo que le puedo decir es que Relaciones Públicas sacó un comunicado sobre el trabajo que está haciendo la UFERCO. De ahí han salido una serie de interpretaciones, pero no se debe interpretar más que lo que dice el comunicado, pues, que la UFERCO, durante la emergencia, hemos continuado trabajando y preparando algunos casos que vamos a esperar el momento para ser presentados ante los tribunales. Eso es lo que hemos dicho, porque no queremos que tampoco se piense que hemos estado sin hacer nada. Nosotros continuamos en las investigaciones que nos dejó la MASI, porque no se nos ha asignado ninguna otra investigación, entonces tenemos que continuar con eso. De hecho, nosotros tenemos casos en la MASI que yo les he dicho a los compañeros, nos hemos puesto a sacar, a planificar y hacer algunas proyecciones. ¿Se imagina? Para que la gente tenga una idea de cómo es tan grande la corrupción en Honduras. Hay casos que nos llevarían 30 años en investigarlos. O sea, aunque querramos, esos casos, parte de ese dinero que se sustrajo en esos casos, jamás lo vamos a poder llevar ante los tribunales porque no nos va a quedar tiempo. Más con el personal que nosotros tenemos, que es muy poco. O sea, para que vean qué tan inmensos son los casos. O sea, casos de miles de millones. O sea, yo antes pensaba cuando en un caso se apropiaban de 1 millón. Cuando hablamos de miles, realmente hay compañeros que le ruedan las lágrimas. O sea, de ver cuánto
proyectos y cuántas acciones se pudo haber hecho desde el Estado con ese dinero, más cuando hay tantas necesidades en nuestra población, ¿verdad? Ok, bueno, pues... verlo como lo peor que sucede en nuestra sociedad. Ese es el papel de los jóvenes, ya que, como dicen, los viejos piensan de una forma y ya no pueden hacerlos pensar uno de otra forma, pero los jóvenes sí. Eso lo deben de ver como lo más reprochable que pasa en una sociedad. El hecho de que se roben el dinero de los proyectos que van destinados a la gente más empobrecida, ¿verdad? Entonces, eso es realmente detestable, no sé. Una última pregunta, abogado, dentro de su conocimiento, ¿no? Y con su interpretación, lo que está pasando, por ejemplo, en Invest, ¿es posible que se puedan robar tanto, o sea, se pueda hacer tanta irregularidad con tanto dinero y que el techo de eso sea el titular de Invest? O sea, ¿es posible que un funcionario pueda hacer eso sin tener el sí o el apoyo, la venia de alguien que esté más arriba? Porque mucha gente lo que interpreta es que esta persona puede convertirse en el nuevo Mario Zelaya y de repente que no se vaya a pescar algo que esté más arriba, sino que sea el techo de todo y que sea de él para abajo. Sí, no le puedo mencionar yo porque sería, ¿cómo le puedo decir? Suposiciones. O sea, tendría que conocer la investigación para poder opinar sobre eso, ¿verdad? Pero acuérdense que todo el desembolso y la aprobación del fondo lleva un proceso. Inicia desde la solicitud que se hace a finanzas. Entonces, lo que se hace en una investigación es analizar el comportamiento que ha tenido cada uno de los funcionarios desde que inició el proceso. La asignación de fondos y la disposición de los fondos. Entonces, ese va a ser trabajo de las personas que estén a cargo de esta investigación, va de verlo todo de manera más amplia, no solamente ver las acciones o la conducta del director de Invest, sino que analizar todas las personas que están involucradas en el proceso desde la aprobación hasta la ejecución de los fondos. Bien, nosotros, bueno, estamos ya el tiempo pues ya nos alcanzó y pues hemos platicado de cosas bien interesantes que creo que han ayudado a dejarle claro a la gente cómo funcionó la UFESIC y ahora qué es lo que está ocurriendo con la UFERCO. Entre las cosas interesantes que hemos platicado hoy, es importante recalcarle a la gente lo que ha dicho el fiscal, que una de las formas para poder combatir la corrupción es unidos. Y esa unidad es justamente una de las cosas que estamos intentando transmitir a través de Quemando Micrófonos, que por cierto aprovecho para saludar a todo el equipo de Quemando Micrófonos, que ahí están también. Que se resienten, que nunca los saludan. Y que le mandan un gran saludo también al fiscal y pues nosotros un saludo a ellos también que nos apoyan con el tema de guión y discutiendo todas estas cosas y siempre en las reuniones que tenemos intentando poder resolver el mundo un poco. De verdad estamos muy agradecidos por el espacio que nos ha dado, platicar todas estas cosas y explicárselo a la gente que nos está viendo, nos está sintonizando ahorita a través del Facebook Live. Y también pues aplaudimos mucho la lucha anticorrupción porque sabemos que es remar contra la marea, sabemos que es complicado, que a veces puede ser muy frustrante y además de eso, peligroso, ¿no? Y esa valentía, pues, sin duda Quemando Micrófonos la reconoce. Así que estamos muy agradecidos. No sé si hay algún último mensaje que le quiera dejar, sobre todo a la juventud que nos está viendo. Sí, lo que pasa es que también la lucha contra la corrupción no lo debemos de ver como una meta, sino que es como una cuestión de vida, pues. O sea, la corrupción siempre va a existir. Lo que pasa es que pero una corrupción tan descarada como la que sucede en nuestro país, eso es lo que es reprochable. Debemos de ser intolerantes ante la corrupción. Yo creo que no debemos de tolerar ni el menor acto de corrupción en nuestro país. Todos debemos de estar prestos a condenarlo, a reprocharlo, a criticar esos actos de corrupción. Yo creo que de esa manera, demostrar esa intolerancia
manifestar que no estamos en la menor disposición, no sé, de poder tolerar un acto de corrupción, mucho más lo que está sucediendo durante esta pandemia, ¿verdad? Y esa conciencia es un trabajo de los jóvenes. Los jóvenes deben de ir creando esa conciencia y esa intolerancia ante estos actos tan detestables, ¿verdad? Y tan perjuiciosos para la sociedad. Yo creo que esa sería mi mensaje final y no sé, gracias por la invitación y cuando ustedes lo consideren y seguir hablando sobre estos temas, pues estoy a su disposición. Bueno, pues Eva. Muchas gracias. Sin duda alguna vamos a seguir tocando estos temas porque aparte nos quedaron un montón de preguntas, entonces vamos a tener una justicia sintomática parte 2. Definitivamente la necesitamos. Muchas gracias realmente por venir a aclararnos todas estas dudas que tenemos acerca de cómo funciona la UFERCO, cuáles son los atrasos que presentan a la hora de querer combatir la corrupción. Como podemos ver, tenemos a las mismas instituciones que son las que están frenando esto. Entonces realmente es toda una organización criminal la que hay detrás de estas luchas contra la corrupción, incluso en los mismos entes que suponemos son de justicia. Entonces sí, realmente vamos a necesitar toda una lucha y muchas gracias por esa valentía de ponerse enfrente de toda esta situación, de seguir estas investigaciones a pesar de los comentarios, a pesar de cualquier cosa, que Luis Javier siempre sabe quién es y que siga adelante con esta lucha. Muchas gracias y también muchas gracias a todos ustedes que han estado sintonizando, quemando micrófonos, que han estado mandando sus preguntas y a los que nos están siguiendo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Luis Javier. Recuerden que Quemando Micrófonos sigue preguntando ¿dónde está el dinero? Muchísimas gracias, Luis Javier. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Bueno.